Biomoléculas orgánicas, presentado por Diana Carolina López al docente Álvaro Daniel Sarria. Biomoléculas orgánicas. Carbohidratos. Los carbohidratos son biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuyas principales funciones en los seres vivos son el. Características. Los hidratos de carbono se caracterizan por. Son moléculas orgánicas esenciales para la vida. Están compuestas por carbono, oxígeno, hidrógeno. Son solubles en agua. Almacenan energía. Las plantas son las principales portadoras de hidratos de carbono. Esto se debe a que éstas poseen clorofila. Clasificación. Los carbohidratos se clasifican en dos, carbohidratos complejos y carbohidratos simples. Los complejos son polisacáridos, es decir, están conformados por diferentes monosacáridos. Carbohidratos simples. Dentro de este grupo encontramos los monosacáridos y disacáridos, por ejemplo, glucosa, fructosa, sacarosa, maltosa y lactosa. Funciones. Su función principal es que cumplen los carbohidratos, es la aportación de la energía necesaria para llevar a cabo nuestro día a día. Energético. Los carbohidratos funcionan como reserva energética, pudiendo usarse de manera inmediata porque las despensas energéticas tienen la capacidad de movilizarse rápidamente y producir glucosa. Ahorran proteínas. Al usarse los hidratos de carbono como gasolina, se deja a un lado el uso de las proteínas con este fin, ya que pueden ser utilizadas para muchas otras funciones. También forman parte de tejidos importantes. Los hidratos de carbono son partes imprescindibles en tejidos conectivos y nerviosos. Previenen los cuerpos cetónicos, cuando el cuerpo no tiene suficientes carbohidratos para obtener energía, el cuerpo utiliza la grasa en su lugar. Reguladora. La celulosa, fibra alimentaria, se encarga de regular el tránsito intestinal, teniendo además otros efectos beneficiosos para la salud. Disminuye el estreñimiento, aumenta la sensación de saciedad, ralentiza el vaciado del estómago, disminuye la absorción de sustancias como el colesterol. En caso de diabéticos, disminuye la subida de azúcar en sangre. Posible efecto protector contra el cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Los lípidos. Se conocen con el término de lípidos al conjunto de moléculas orgánicas, la mayoría de ellas biomoléculas compuestas de carbono e hidrógeno, en menor medida de oxígeno y también de fósforo, azufre y nitrógeno. Las características. Los lípidos son un conjunto de biomoléculas muy heterogéneo desde el punto de vista químico. En general poseen un número relativamente alto de átomos de carbono e hidrógeno. Una proporción pequeña de átomos de oxígeno. No forman macromoléculas, es decir, no forman polímeros de elevada masa molecular. Son insolubles en agua y solubles en disolventes apolares. Clasificación. Los lípidos saponificables son esteres de un ácido graso y un alcohol, por lo que pueden dar la reacción de saponificación. Lípidos insaponificables son derivados de hidrocarburos lineales o cíclicos insaturados. Funciones. Las principales funciones de los lípidos son reserva energética.
proporcionan unas 4 veces más energía por mol que la glucosa. Estructural. Debido a su naturaleza anfipática, son el componente fundamental de todas las membranas celulares. Protectora. Como el tejido adiposo subcutáneo que actúa como aislante térmico, o a la grasa que se encuentra alrededor de algunos órganos esenciales, como el riñón. Reguladora. Las prostaglandinas, algunas hormonas y las vitaminas liposolubles tienen naturaleza lipídica. Específicas, como los pigmentos fotosintéticos encargados de absorber la luz. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros o macromoléculas que están conformados por la repetición de monómeros, moléculas con una masa molecular pequeña, que están unidos por enlaces covalentes llamados enlace fosfodiéster. Características. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polirribonucleótidos o polidesoxirribonucleóticos, pues están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Hay dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido ribonucleico ARN y el ácido desoxirribonucleico ADN. Clasificación. Los nucleósidos o nucleótidos. Las unidades que forman los ácidos nucleicos son los nucleótidos. La unidad formada por el enlace de la pentosa y de la base nitrogenada se denomina nucleósido. Se denomina nucleótido monofosfato como al AMP cuando hay un solo grupo fosfato. Nucleótido difosfato como el ADP si lleva dos y nucleótido trifosfato como el ATP si lleva 3. Funciones. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el desoxirribonucleico ADN o el ribonucleico ARN. Proteínas. Los nutrientes de gran importancia biológica, que son las proteínas, son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Características. Las proteínas presentan una estructura compleja que implica diferentes niveles. Estos reciben los siguientes nombres. Estructura primaria. Se refiere a la secuencia de aminoácidos. Estructura secundaria. Se refiere a las características conformacionales que adopta la macromolécula en virtud de la presencia de puentes de hidrógeno. Estructura terciaria. La presencia de más interacciones químicas entre los componentes de la macromolécula. Por ejemplo, puentes disulfuro, interacciones hidrofóbicas. Estructura cuaternaria. Se origina por la asociación de dos o más estructuras terciarias. Proteínas fibrosas. Las proteínas fibrosas tienen una estructura alargada formada por largos filamentos de proteínas, de forma cilíndrica. Proteínas globulares. Unas proteínas tienen una naturaleza más o menos esférica, debido a su distribución de aminoácidos. Proteínas de membrana. Son proteínas que se encuentran en asociación con las membranas lipídicas. Estas proteínas de membrana que están embebidas
en la bicapa lipídica. Poseen grandes aminoácidos hidrófobos que interactúan con el entorno no polar de la bicapa interior. Las funciones que pueden desempeñar las proteínas son muy variadas. Catalizadores biológicos. Las enzimas que llevan a cabo las reacciones biológicas son proteínas. Estas se caracterizan por la presencia de un sitio activo. Compuestos de defensa. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, son proteínas que nos ayudan a combatir enfermedades infecciosas. Transportadores. La hemoglobina transporta oxígeno, la transferina transporta hierro y las lipoproteínas transportan lípidos. Estructura. Proteínas importantes de la piel, como el colágeno y la elastina, y del cabello, como la queratina. De reserva. La albumina del huevo y la caseína de la leche son típicas proteínas de reserva. Hormonal. Actúan a baja concentración, pero resultan esenciales. Contráctil. Algunas proteínas como la miosina o la actina gobiernan los movimientos de la contractación. Por ejemplo, el músculo. De la contracción, por ejemplo, del músculo. Bibliografía. A continuación presentamos los enlaces que se utilizaron para la ayuda de este trabajo. Gracias.